Continuamos con la segunda presentación de la tarde, pero bueno, antes darle también las buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo en streaming desde otros países. Sabemos que el Congreso se está retransmitiendo y que hay bastantes seguidores interesados en la innovación educativa que nos están siguiendo a través del streaming, ¿no? Seguimos con la segunda presentación de la tarde, el diagnóstico de la competencia digital docente. A continuación, Julio Cabero y Antonio Palacios nos presentarán distintos instrumentos y marcos competenciales. Julio Cabero es catedrático de la Universidad de Sevilla, adscrito al Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Es también director del Grupo de Investigación Didáctica 390, director de Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla, entre otros muchos puestos que ocupa, editor, jefe de la revista Pixelbyte, revista de Medios y Educación y miembro fundador de EduTech. Ha participado en numerosas publicaciones y cursos relacionados con la tecnología educativa. Actualmente dirige un proyecto de investigación, desarrollo e innovación sobre las competencias digitales docentes y la creación de un MOOC para la formación del profesorado. Le acompaña, si quiere subir. Bueno, le acompaña Antonio Palacios. Antonio Palacios, graduado en Educación Primaria por la Universidad de Sevilla. También ha realizado el máster universitario en Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación. Es miembro del Grupo de Investigación Didáctica JUM 390, Análisis Tecnológico y Cualitativo. Actualmente trabaja como contratado predoctoral en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla. Su experiencia docente e investigadora está relacionada con la tecnología educativa y la formación del profesorado. Os dejo con ellos para la segunda presentación, diagnóstico de la competencia digital docente. Gracias. Gracias y bienvenido a Málaga. ¿Pueden poner la presentación, por favor? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Y, por supuesto, darles las gracias a la Consejería de Educación por habernos invitado a los dos a estar hoy con todos ustedes, ¿no? Nuestra idea es, vamos a dividir nuestra participación en dos grandes bloques. Yo al principio quiero hacer unas reflexiones generales sobre eso de las competencias digitales, dónde estamos y demás. Y después, pues como les han dicho ustedes, nosotros estamos llevando un proyecto de investigación y más sobre las competencias digitales que hemos generado una herramienta formativa para los docentes. Y entonces va a ser mi compañero Antonio Palacios el que le va a presentar cómo funciona. Yo creo, vamos a tratar esa serie de puntos, vamos a ir un poquito rápidos para que le queda todavía a ustedes pues una serie de sesiones. Y yo creo que empezando por una serie de referencias iniciales, pues todas las personas que estamos aquí vamos a estar de acuerdo que en la historia de la humanidad hemos pasado por diferentes estadios, ¿no? En lo que sería una sociedad agrícola, una sociedad industrial y una sociedad postindustrial. Y si hay algo que caracteriza a esa sociedad del conocimiento actual, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, son las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías que están impactando en todos los sectores, sectores de ciencias de la salud, sectores agrícolas, sectores de ocio y también en el sistema puramente educativo. Y hay una cuestión que es importante respecto a esas tecnologías para tenerla en cuenta. Estamos en lo que en su momento, pues bueno, estamos viviendo esa revolución, esa cuarta revolución industrial, donde las tecnologías son pieza clave. Y como decía Bauman, pues vivimos tiempos líquidos, donde todo lo que hasta hace poco tiempo parecía que era completamente estable, en estos momentos son completamente líquidos, poco perdurables e incluso a nosotros como profesores y como profesoras nos crea un problema porque antes sabíamos para dónde podíamos formar a nuestros estudiantes y hoy lo más que podemos alumbrar el futuro es como si miráramos por el retroprovisor de un coche. Y estamos en un constante cambio. Y ese cambio lo podemos ver en diferentes cuestiones. Si ustedes se fijan desde la primera vamos a llamarlo Biblia de Gutenberg, que se hace en 1435, hasta que en su momento aparece ese primer lector electrónico, pues pasan una serie de años. Pero cuando
vamos ya a lo que sería el primer iPad, que ya no es solamente un lector, sino que tiene capacidades multimedia, el periodo de desarrollo es muy poco tiempo. Pero ese megacambio en el cual estamos inmersos, pues también podemos verlo en cómo la tecnología imperante en el siglo XVIII o siglo XVII en Europa, que era el tejar, pues bueno, tarda relativamente mucho tiempo en distribuirse por Europa. Ya esa tecnología que es básica actualmente, que es la tecnología de Internet, pues ha tardado muy poco tiempo en salir de Estados Unidos. Y fíjense cómo esa red social de WhatsApp, pues en menos de 6 años tiene 700 millones de seguidores. 700 millones de seguidores, el cristianismo tardó bastantes siglos en llegar al mismo. Pero claro, esto nos crea unos nuevos escenarios de formación y eso, pues todos los que estamos aquí nos dedicamos a la enseñanza. Y esos escenarios de formación, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, cada vez las tecnologías van a ser más importantes y más significativas. Y lo hemos visto, desgraciadamente, en esos momentos de pandemia. Bien porque en un momento hubiéramos tenido que estar trabajando en lo que serían entornos completamente virtuales, a distancia, o bien cuando empezamos a trabajar en esos entornos que le empezamos a decir híbridos, B-Learning, el nombre que ustedes quieran considerarlo. Y las tecnologías cada vez van a ir cambiando más. Si ustedes, por ejemplo, analizan lo que son los proyectos Horizon, que son unos proyectos donde en un momento pues una serie de supuestos expertos, entre comillas, plantean las tecnologías que en un horizonte de 1 año, 3 años o 5 años llegarían a los centros educativos, pues se van a encontrar que hay bastantes cambios. A mí me invitaron a participar en los 2 horizontes que se hicieron. El primero se hizo sobre escuelas norteamericanas, después sobre escuelas australianas, y en el 2012 y en el 2014 se hicieron sobre escuelas en Latinoamérica y universidades en Latinoamérica. Vean ustedes ahí en la pantalla tecnologías que parecían que, bueno, que tardarían mucho, como ya prácticamente están incorporadas en todas las instituciones educativas. Pero eso trae un problema. Y el problema es que el concepto de alfabetización que nosotros hoy en día podemos movilizar ha cambiado ostensiblemente. Antes, una persona alfabetizada era aquella persona que dominaba los códigos lectoescritores. Hoy, el concepto de alfabetización, pues gracias a que vivimos en una cultura totalmente multimedia, en una cultura totalmente transmedia, si ustedes quieren, pues implica que la persona tenga la capacidad de codificar y decodificar mensajes en diferentes tipos de soportes, sean soportes impresos, sean soportes audiovisuales, sean soportes multimedia o sean los soportes que en un momento ustedes consideren. Por tanto, esas tecnologías digitales también implican otra cuestión importante, y es que el proceso de producción, difusión y creación de mensajes con las tecnologías ha variado ostensiblemente. Ya hoy no producimos la información lo mismo que en un momento, digamos, se producía anteriormente. Ya hoy, si ustedes se van a la taxonomía de Bloom de la época digital, la última categoría ya no es evaluar, sino es crear. Y ya hoy nuestros alumnos van creando diferentes elementos de producción de recursos, ya no en soportes puramente textuales, sino en soportes audiovisuales, en soportes, por ejemplo, en realidad aumentada, en soportes, por ejemplo, vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es lo que implica? Pues que implica que una de las competencias básicas que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes y que nosotros mismos tenemos que poseer es la competencia digital. Claro, pero ahora podríamos hacernos una serie de preguntas. Y una de ellas es que, bueno, que esa competencia digital está claramente relacionada con lo que yo les estoy diciendo a ustedes del concepto de alfabetizaciones múltiples, puesto que codificamos y decodificamos la información no solamente en un soporte, sino que necesitamos saber cómo codificarla y decodificarla en diferentes soportes. Pero, ¿qué es lo que podemos entender por competencia digital? Y esta mañana pues se hablaba de qué es lo que podemos entender o no entender por innovación educativa, que es un término completamente polisémico. Y lo mismo va a ocurrir con este concepto de competencia digital. ¿Qué podemos entender por competencia digital y cómo en su momento determinado podemos llegar a desarrollarla? Y esos son 2 aspectos que nosotros, mi compañero Antonio y yo,
pues vamos a desarrollarlo. Miren ustedes, ahí tienen ustedes una definición que es la definición que da la Unión Europea de lo que entiende por competencia digital. Y hemos puesto esa definición de la Unión Europea porque nosotros la vamos después a utilizar en un marco muy concreto que la vamos a utilizar. Y si ustedes se fijan, dice, la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándonos en habilidades TIC básicas, uso de ordenadores para recuperar, evaluar, pum, 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 pum. Por tanto, hay una cosa que es importante. La competencia digital no tiene nada que ver, y sería más preciso decirlo, de una forma absoluta con un manejo instrumental de las tecnologías. Evidentemente, tenemos que saber manejarla instrumentalmente, pero implica más cosas. Implica ese uso crítico, etcétera, etcétera. Esta mañana, en un concepto que a mí me parece también que ya debemos olvidarlo, que es el de nativos e inmigrantes digitales, el director general hablaba de que puede ser uno muy competente saber manejar, mover el dedo con un teléfono móvil para enviar mensajes. Pero lo verdaderamente importante no es eso, lo verdaderamente importante es qué uso crítico y evaluador tiene una persona para saber interpretar esa información, para saber capturarla y, en el caso de nuestros estudiantes, para saber incorporarla al proceso, al problema educativo o de investigación con el cual nosotros estamos trabajando. Pero en esa competencia digital también hay otra cosa que es verdaderamente importante. Y después mi compañero una de esas subcompetencias las desarrollará. Porque también lo importante es que no es solamente manejar, es también reflexionar sobre la huella digital que nosotros vamos dejando cuando estamos trabajando con todas las tecnologías digitales. Y ustedes saben perfectamente, porque trabajan con un colectivo de menor edad, con el colectivo con el que yo trabajo, que uno de los grandes problemas que tienen nuestros adolescentes es la adicción a Internet por una parte y la adicción a las redes sociales por otra. Y eso evidentemente deja una huella digital que con el paso del tiempo les puede llegar a ser preocupante. Para mí, la competencia digital no es un manejo instrumental de las tecnologías. Después diré lo que desde una manera más simple yo entiendo en nuestro ámbito de trabajo, lo que yo entiendo por esas competencias digitales. Pero no es saber manejar instrumentalmente las tecnologías. Yo creo que muchos de los errores que hemos cometido en la formación del profesorado es cuando, acuérdense ustedes, cuando a lo mejor empezábamos en cursos de PowerPoint y uno ponía un látigo en una letra. ¡Chum! Y a la 7ª vez ya estaba cansado de cómo quitaba ese ruido del látigo o demás. O esa página web que entraba dando vueltas y ya uno estaba cansado de ver esa página web dando vueltas porque no era lo necesario. Había un buen dominio instrumental, tecnológico del programa, pero posiblemente eso desde un punto de vista educativo no hubiera sido tan rentable. Lo verdaderamente importante no es saber dominar las tecnologías desde un punto de vista instrumental. Es importante. Si yo no sé qué cosas puedo hacer con un PowerPoint, qué cosas puedo hacer yo con un objeto en realidad aumentada, qué cosas puedo hacer yo con un vídeo, evidentemente nunca lo podré utilizar. Pero lo verdaderamente importante es qué competencias, qué capacidades, qué habilidades, qué actitudes también nosotros como docentes adquirimos para saber incorporar esas tecnologías en el contexto puramente educativo. O dicho de otra forma, para saber incorporar esas tecnologías para transformar la educación y crear entornos enriquecidos con las tecnologías que permitan que nuestros estudiantes adquieran mejor información, adquieran mejores aprendizajes y adquieran mejores actitudes. No solamente se diviertan. Nuestra función fundamental es que adquieran competencias profesionales, competencias académicas, competencias humanas y competencias de comunicación. Por tanto, para nosotros las tecnologías, esa competencia digital, cuando se refiere al mundo académico y profesional, es lo que debemos saber nosotros como docentes para enseñar con las tecnologías. Es decir, para crear entornos enriquecidos con las tecnologías que faciliten la comunicación con nuestros estudiantes. Y aunque soy catedrático de tecnología educativa, les digo que para mí las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos.
Nunca la mejor tecnología para resolver un problema educativo tiene por qué ser la última tecnología. La mejor tecnología es la que a mí me resuelve un problema de comunicación con mis estudiantes. Sea una simple fotocopia, sea un PowerPoint, un Prezi o sea un vídeo. El valor de la tecnología no está en su potencial puramente tecnológico e instrumental, sino en cómo a mí me facilita crear un escenario enriquecido con mis estudiantes. Pero claro, para que yo sepa en un momento incorporar y manejar esas tecnologías, pues tengo que estar, por decirlo de alguna forma, completamente formado, o medianamente formado, o formado, el término que ustedes deseen. Y para eso, pues se han propuesto diferentes estándares. Y prácticamente esta mañana estaban gente del INEP aquí, que son personas que están desarrollando un marco dentro del planteamiento del DISCON EDU de la Unión Europea, pero también, por ejemplo, la UNESCO ha planteado un modelo, también, por ejemplo, el programa Colombia Aprende también planteó otro modelo, el Ministerio de Educación de Chile también ha creado un modelo y, por supuesto, todos los modelos, evidentemente, nosotros hemos seleccionado uno que después yo comenzaré y empezará mi compañero Antonio a desarrollarlo, porque evidentemente nosotros vivimos también en un contexto sociocultural, político y administrativo. Pero lo que les quiero venir a decir es que para formar a los docentes, para formarnos nosotros como docentes, pues se han propuesto diferentes planteamientos. Cosas que a mí me interesa decir de esos planteamientos. Dos cuestiones solamente y ya le paso a mi compañero la intervención. Primero, todos los modelos ponen dos cosas que son verdaderamente importantes. Y ustedes tienen puesto ahí el modelo del ISTE de Norteamérica, el modelo de la UNESCO y el modelo del Ministerio de Educación de Chile. Si ustedes se fijan, una de las cosas, un elemento común a todos los modelos es que adquirir la competencia digital implica adquirir una serie de competencias. Por ejemplo, si ustedes se van al modelo presentado por el Ministerio de Educación de Chile, se encuentran que cuando se dice que un profesor tiene que tener una competencia digital, lo que tiene que tener es una competencia pedagógica para saber incorporar las tecnologías en su ámbito profesional de la enseñanza, tiene que tener una competencia técnica instrumental de cómo eso funciona y qué posibilidades le ofrece, tiene que tener una competencia de gestión de la tecnología, tiene que tener una competencia social, ética y legal del uso de las tecnologías, tiene que tener también pues, una competencia pues, bueno, solamente de desarrollo puramente profesional. Y me da igual que ustedes se vayan al de la UNESCO o me da igual que ustedes se vayan al de Estados Unidos. Y esa es una idea que a mí me interesa que les quede a ustedes. La competencia digital es el sumatorio de una serie de sus competencias. O un marco competencial es el sumatorio de una serie de competencias. Por tanto, no es solamente ser competente en una de ellas, sino que la competencia digital implica el dominio de una serie de sus competencias. Y la segunda idea, si ustedes se fijan en la parte baja del cuadro, van a ver que todos los marcos establecen que esto de la competencia digital no es 0 o 1, sino que hay diferentes tipos de niveles, hay diferentes niveles. Uno, cuando va adquiriendo la competencia digital, pasa por sucesivos niveles. Volvamos, por ejemplo, al del Ministerio de Educación de Chile. Estoy hablando de Chile, pero porque es el primero que tengo aquí más cerca. Dicen que un profesor, un docente, tiene un dominio inicial, un dominio elemental, un superior o un dominio avanzado. Ojo, no todo el mundo tiene por qué llegar a un dominio avanzado. O no todo el mundo tiene por qué llegar a un dominio avanzado en todas las subcompetencias. Pero que no se piense y que empecemos a romper esa idea de que yo hago un curso de 30, 40 horas, el número que ustedes quieran, y automáticamente yo soy competente digital. No, la competencia digital es un proceso que dura bastante tiempo. Uno de los proyectos más interesantes que se realizaron es el proyecto que se llamó ACOC en Estados Unidos y aquí, pues, lo llevó Manolo Cebrián en la Universidad de Málaga. Bueno, ya me vendrá
ya me vendrá, el alemán me está castigando, ya me vendrá el término. Bien, el proyecto ACOE era fabuloso porque llevó ordenadores a todos los centros. El profesor pedía una cosa, ¡pum!, y automáticamente la tenía. Había técnicos que estaban ayudando a los profesores. Bueno, esos proyectos pusieron de manifiesto que un profesor tarda un periodo como mínimo de 2 años de adquirir los máximos niveles de competencia digital. Por tanto, esto es un proceso de unas características también de la sociedad del conocimiento, que es el aprender a aprender. El otro proyecto es el proyecto Green, ya me he acordado. En España lo llevó Manolo Cebrián en la Universidad de Málaga y Antonio Bartolomé en la Universidad de Barcelona. Bien, pues ahora hay otros marcos, que es el que en los cuales nosotros vamos a trabajar. Y como ustedes veremos, aquí hemos venido 2 a trabajar, tendrá ahora que trabajar mi compañero Antonio. Gracias, Julio. Bueno, me deja la parte un poquito más actual. A ver, aquí en pantalla tenéis los 3 ya archifamosos, creo, marcos de competencia digital regulados por la orden de 29 de marzo, que creo que todos y todas pues más o menos conocemos por aquello de la transformación digital educativa. ¿Os suena? Sí, entiendo que sí. Bien. Bueno, pues estos marcos que se presentaron antes en otra de las ponencias por el compañero del Centro Común de Investigación, básicamente lo que nos presentan es eso que nos ha dicho Julio. Y es, bueno, pues hasta qué nivel hablamos de Discomp para el alumnado, personal no docente, Discomp.org para nuestro centro, de donde bebe la famosa rúbrica TDE, de que también supongo que algo sabréis de la rúbrica. Bien, pues todo esto viene de estos marcos. O Discomp Edu, el cual pues vamos a desarrollar un poquito más en esta presentación. Pues bien, ¿hasta qué punto estamos preparadas para afrontar todos esos problemas que nos va a suponer esta sociedad que ya hemos denominado como líquida, digital, hipertecnologizada, todos los apellidos que queráis, pero con la ayuda de la tecnología? Así que como esto es un congreso en el que mayoritariamente estamos profes, pues vamos a entrar en Discomp Edu y ver un poco, vamos a desgranarlo y concretar realmente esto, pues cómo se puede trabajar. Si esto me hace caso. Perfecto. Mirad, esto como, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que soy de Estepa, así que yo cuando veo eso veo un polvorón. Que no vendría mal ahora con un cafelito y demás, pero bueno, también os agradezco un montón el que estéis aquí y no con el polvorón y el cafelito. El polvorón, como yo digo, lo importante, y yo creo que por eso, sobre todo, el Servicio de Innovación en su momento eligió este marco para trabajar la competencia digital del profesorado, es por lo concreto en el área pedagógica. Tenemos las aspitas o las alitas del polvorón, que bueno, ya sabéis, trabajan la parte, digamos, más de dominio tecnológico. Hablo del área 1, compromiso profesional, y el área 6, el área que no sé, pero es bastante importante que en un marco se contemple el desarrollar la competencia digital del alumnado, ese alumnado que, bueno, sin ellos y sin ellas no estaríamos nosotros aquí. Es muy importante, pero sobre todo esa gran parte de la que muchas veces pues se carece, y es la competencia pedagógica. Antes Antonio Segura, en su ponencia inicial, creo que nos decía 3 cosas que eran fundamentales. Y una de ellas nos decía la formación y dijiste al final, y la pedagogía. Y al final cuando decimos la pedagogía, eso de la pedagogía, bueno, pues la pedagogía, vamos a abrir el mantecado, el polvorón, ahí tenéis las 4 áreas que componen la parte pedagógica. Y no son más que aquellas áreas fundamentales de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos de recursos, en este caso digitales, de aquellas metodologías que empleamos en nuestras aulas, también las prácticas de evaluación y retroalimentación. Ojo, que la evaluación sin la retroalimentación no es del todo evaluación, y sobre todo al final el tema pues de la atención a la diversidad, empoderar a nuestros estudiantes.
De ahí que DISCOMP-EDU nos sirva de referencia, ¿para qué? No solo para el diagnóstico, que lo vamos a ver ahora y seguramente pues ya lo conoceréis por la transformación digital educativa, el test de competencia digital docente, del cual vamos a hablar, sino también luego el componente formativo. Cómo nosotros, una vez somos conscientes de nuestro nivel de competencia digital, pues vamos a formarnos para ir subiendo en esa escalera metafórica pues, que nos ha presentado Julio con los niveles. Así que, bien, ahí está la escalera. Perfecto. Creo que no es nada nuevo, estamos ya muy habituados, precisamente gracias a planes pues, como la transformación digital, ya a hablar no solo de que tengo un B1, un B2 en inglés, sino también ser conscientes de todo esto a nivel de competencia. Pero, bueno, ¿y todo esto para qué? Todo esto, ¿para qué hacemos los test? ¿Para qué nos formamos? Bueno, pues os cuento un poco lo que estamos haciendo desde la universidad, que bueno, llevamos ya, creo que son 2, 3 años colaborando con la Junta, pues en todo el desarrollo de la competencia digital, sobre todo docente. Mirad, nosotros, como ha comentado Julio, tenemos varios proyectos de investigación financiados. Ahí tenéis los nombres, quién financia, en fin, todos los logos. Pero básicamente a lo que nos dedicamos es a crear herramientas de diagnóstico que son fiables y válidas a nivel científico, porque muchas veces nos venden o nos hablan de métodos, de estrategias, de esto es fabuloso, esto es... Bueno, pero nosotros en la universidad, aparte de decir que es fabuloso, no solo lo decimos, lo comprobamos. Hacemos muchos estudios pilotos. Ahora os enseñaré uno de ellos. ¿Para qué? Pues en este caso, herramientas de diagnóstico, hacemos ese diagnóstico de la competencia digital y proponemos distintas acciones formativas. ¿Para qué? Pues para mejorarlo. En este caso os voy a hablar del test de competencia digital docente. Test que estoy seguro que más de uno y de una lo ha tenido que hacer. El test que está en Seneca, el test que ahora, si el PowerPoint me deja, saldrá un vídeo muy bonito. Pero bueno, ¿este test de dónde nace? Bueno, pues este test nace de una publicación que hicimos Julio y yo en el año 2020, fue el 1 de enero de 2020. Ya tiene un tiempo. El cual, bueno, pues básicamente adaptábamos la herramienta del Centro Común de Investigación, que en ese momento no había ninguna herramienta en español. Pues lo adaptamos un poquito, nos pusimos en contacto con la Junta, se interesaron, en fin, y al final pues salió aquello que está en Seneca y que estoy seguro que todos y todas pues lo habéis hecho. Y seguramente estaréis pensando, sí, eso que yo le doy a un botón y yo puedo decir que soy el mejor de los mejores o puedo decir que no, porque al final está basado en la autopercepción. Y precisamente de eso también os venimos a hablar, de que no solo se puede diagnosticar la competencia digital con herramientas como esta de tipo autoperceptivo, sino que existen otras. Pero también es importante que la autopercepción esté dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ya para empezar ya estamos siendo conscientes de que existe un marco, de que existe una herramienta, de que existen niveles, de que posiblemente yo haya leído, hay cosas que nunca me haya planteado y haya dicho, ostras, pues a lo mejor puedo avanzar un poquito más a nivel de evaluación o a nivel de recursos, o incluso para formarme a través no sé, de los cursos que ofrece mi centro del profesorado. Todo eso lo contempla DISCOMP-EDU. Pero de nuevo, autopercepción. Vale. ¿Con eso qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso, el test de competencia digital docente, a nivel de dirección se puede descargar el informe de centro y, bueno, pues usarlo para aquello que también muchas veces nos piden, que son pues los planes de actuación digital, todos estos documentos que al final no son más que una guía que nos sirva a nosotros como centro para desarrollar la competencia digital del mismo. Por lo tanto, por ahí, bastante bien. Pero es que vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué se viene? ¿A dónde nos dirigimos con esto del diagnóstico de la competencia? Bueno, también en otras publicaciones, ahí ese QR que tenéis, os va a derivar a la biblioteca de nuestro grupo de investigación, que luego Julio también os comentará algunas cosas de esa página. Pero bueno, en algunos estudios que hemos hecho, pues hemos ido descubriendo que también existen otras formas, como por ejemplo los test de contenido. Test de contenido que no sé si hay alguien por aquí certificado, por ejemplo, en Google, pues cuando Google te certifica un cierto nivel de su competencia digital, tienes que hacer, para que nos entendamos, un tipo test.
Este tipo de cuestionarios, bueno, pues sí, también nos pueden servir para medir un poco hasta donde sabemos, pero no, vamos a avanzar un poco más. Y ahí es donde llegan los portfolios digitales, donde nosotros podemos acreditar nuestra competencia digital, dando una serie de evidencias que luego una serie de expertos nos va a avisar, por así decirlo, pero también, y ahí hacia donde vamos a dirigir ya la ponencia, aquellas actividades donde tengamos que realizar una tarea y, bueno, si la resolvemos, pues estaremos certificando ese nivel de competencia. Os estoy hablando de propuestas como la que tenemos dentro del grupo, dentro de estos proyectos, que en este caso la hemos conformado en forma de TIMUC. TIMUC, que bueno, no es más que un MOOC, un curso masivo online, con la T de task, de tarea. Es un curso basado en tareas, donde nosotros como docentes, pues, y basándonos en este marco de referencia, pues vamos a ir solventando una serie de problemas que al final pues, nos harán pues, ser pues, un poquito más competentes. Y ahí a ver si funciona. ¡Ay, qué bien funcionan los vídeos! Vale, no, aquí teníamos el vídeo del test de competencia digital, que ya os he comentado, pues eso, que sobre todo para temas centro está muy bien y para nosotros como docentes. Pero vamos a ir un poquito más allá, veréis. Aquí tenemos, esto es una versión piloto del TIMUC que estamos desarrollando. Ahí podéis ver, bueno, está montado en Moodle y yo no puedo controlarlo, así que eso va a ir reproduciéndose y, en fin. Os cuento un poco. La idea es, una persona cuando entra como alumno en esta acción formativa va a tener que autoevaluarse, es decir, va a tener que hacer el check-in. Y dependiendo del resultado que obtenga en ese check-in, pues va a ser derivado a uno de los itinerarios formativos que propone el TIMUC. Esto es más o menos como este congreso, en el que habéis tenido que elegir entre pues, venir aquí a la charla o ir a una experiencia de un centro, en fin. Vamos a hacerlo todo muy personalizado. Y todo esto, al final, pues, ¿para qué? Pues para tener que realizar una serie de tareas niveladas y bueno, una vez se entregan esas tareas, todo esto va con un equipo de tutorías bastante importante. Para esto hacen falta, pues, como podréis imaginar, recursos humanos que verifiquen que esas tareas, pues, efectivamente han estado bien hechas y al final, pues, certificaremos ese nivel de competencia. Tenemos dos proyectos, uno a nivel universitario y otro a nivel no universitario, en el que ahora, sobre todo, pues estamos trabajando. Todas estas propuestas no salen solo de un grupo de investigación que crea actividades, no. Todas estas propuestas se validan científicamente con una serie de procedimientos que, bueno, sería aquí pues tirarnos toda la tarde hablando de estadística, que creo que no es el caso. Así que creo que nada más. Como creo que no hay turno de preguntas, os vamos a dejar ahora nuestros datos, pues por si tenéis cualquier inquietud, cualquier cosa, ya sabéis que bueno, que la universidad, y por eso también pues damos las gracias, está también presente en la innovación educativa. Así que nada más, se lo dejo a Julio. Bueno, hay... Sí. Si puede... hay una diapositiva más, que creo que nos han cortado. Bueno, pues vamos a ver, como ustedes se fijan, lo que nosotros estamos haciendo es moviéndonos dentro de un marco específico, que es el marco, el DISCON-EDU, que es de la Unión Europea. Hemos elaborado, hay 3 formas en las cuales, o 4 formas en las cuales uno puede diagnosticar las competencias. Una sería los autoinformes, como le ha dicho Antonio, otro sería un test de contenido, otro sería a través de las tareas y podría existir otra cuarta, que sería pues, la creación de un portfolio electrónico donde el docente va incorporando todas las diferentes tareas, cosas y productos que realiza y alguien le certifica que domina esa competencia y a ese dominio específico. Bueno, ahí tienen ustedes pues, la página del grupo de investigación donde ustedes pueden acceder a lo que son los diferentes recursos y artículos científicos que hemos ido publicando y, por supuesto, también pues, bueno, el correo electrónico, el Twitter y todo este tipo de cuestiones para lo que deseen de que nosotros le podamos, digamos, contar, encontrar y todo lo que nosotros estamos haciendo está siempre completamente en abierto y, por tanto, pueden ustedes acceder sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por su paciencia y gracias de nuevo a la Junta de Andalucía por invitarnos. ¿Dónde termina?